Amananse, agad amani do paira ni chalini painya gitu. Maro yo karate ayotsi kanya tadi ke osai ka kotaka. Ora nunca andava aí ora no pau aqui gande pefe, sai ka trima ngari, de repente ganda vaga gande palavras de bienvenida. ¿Vale? ¿Comienza? Bien, primeramente quiero agradecer a la señorita, ¿no? Y a su equipo técnico que han venido trabajando ya 3 años consecutivos, ¿no? Y creo que Maranquiari está siendo como parte anfitriona de este trabajo ya que se viene realizando. Creo que quiero darles a cada uno de ustedes la bienvenida a nuestra comunidad y espero que se sientan en casa para poder validar los trabajos que han venido realizando, ¿no? Creo que este es muy importante, este trabajo que se está llevando a cabo. Tenía entendido que esta reunión iba a estar presente los profesores bilingües, ¿no? Entonces, para poder un poco discutir, ¿no?, de todo este trabajo que se viene realizando. Si bien es cierto, nuestra identidad cultural está siendo desplazada, ¿no?, por otra lengua, creo que nosotros como natos de este lugar queremos que esto no se pierda, ¿no?, más bien fortalecer este trabajo. Creo que la señorita está haciendo muy bien este trabajo. Lo que nos queda a nosotros es apoyar, ¿no?, para poder que esta identidad cultural no sea desplazado por otra, ¿no?, que se viene adoptando de repente, ¿no? Si bien es cierto, nosotros como amazónicos hay más de 80 lenguas, no sé si es lengua o idioma, no sé qué es eso, bueno, eso los estudiosos deben conocer aún más. Pero tenemos imposiciones de otros lugares de repente que no estamos de repente entendiendo nosotros, ¿no?, en cuanto a numeraciones, en cuanto al habla, las diferentes cosas que se está viendo. Bueno, para nosotros creo que vemos acá un equipo que está trabajando netamente del lugar, ¿no? Eso nos alegra bastante a nosotros porque eso a nosotros nos va a servir más que nada para inculcar a nuestros hijos, a nuestros niños que vienen de generación en generación. Si bien es cierto, aquí hemos estado hablando desde el año 1979, cuando vino por primera vez Sabine Kuen de Japón para hacer un análisis cómo está cómo se encuentra Maranquiari en la parte de identidad cultural. Si bien es cierto, en esa época hasta los niños de 5 años hasta los 20 años no sabían hablar, ¿no? De 20 a 25 años entendía unas pocas palabras, hablaba. Y ya de 40 hasta ciertos años sí hablaban, ¿no?, pero hablaban en coherencia prácticamente el castellano. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Si vamos a hacer un recuento, es que nosotros como Maranquiari tuvimos una imposición tan fuerte. Si bien es cierto que ustedes lo pueden ver aquí, tenemos muchas etnias, ¿no? Tenemos costeños, andinos, cajamarquinos, que han venido a imponernos nuestra propia realidad. Yo quiero de repente indicar con un dedo, decir, bueno, la que nos ha impuesto aquí es el señor Remigio Arana y el señor Cheña, ¿no? Decían, ¿qué nos decía a nosotros? ¿Acaso con tu idioma vas a poder comprar? ¿Acaso con tu idioma vas a poder negociar? Con tu idioma no vas a hacer nada, ¿no? Tú, papás, dice a tus hijos, enséñales que hablen castellano. Es por eso que a veces nuestras mamás, aunque mal hablaba el castellano, no se hablaba en castellano, ¿no? Entonces, justamente, esta es nuestra propia realidad, ¿no? Pero ahora me alegra que, bueno, nuevamente estamos empezando a rescatar nuestra identidad cultural, rescatar nuestro idioma de lo que es. Me alegra mucho de San Miguel, me alegra de, ¿cómo se llama?, de Pampamichi, que ellos han mantenido su identidad cultural lo que es. Entonces, esa identidad cultural lo que es, entonces ellos no han permitido que haya una mixtura tan fuerte como nosotros lo hemos hecho, ¿no? Y siempre he tildado de repente la religión, dije, no, ¿la religión qué es?
¿Qué nos dice? Dice que no, bueno, somos hermanos, hay que acogernos a nosotros, pero no sabemos qué tipo de gente acogemos y eso es lo que nos ha hecho que nuestra imposición nos ha dividido. Es por eso que hoy en día, ¿cómo estamos? Estamos divididos, ¿no? Ahí tenemos el centro poblado, nosotros como comunidad estamos manteniendo nuestra identidad cultural. Y eso es un poco fuerte, siempre nosotros hemos dicho que en las comunidades nativas no hay que permitir que se cree este tipo de centro poblado, ¿no? Aparentemente dice, bueno, esa es nosotros podemos de repente mejorar nuestra condición de vida. Nosotros como indígenas también podemos mejorar nuestra condición de vida, pero de acuerdo a nuestra propia realidad, de acuerdo a nuestra propia identidad. Sí sabemos también nosotros mejorarnos, pero hay que mejorarnos de acuerdo, como decía, no es nuestra propia identidad lo que somos, ¿no? Creo que hoy en día este es un trabajo tan fuerte, lo que se tiene que hacer prevalecer para que nuestros jóvenes, nuestros hijos, más que nada, empiecen a entender y conocer nuestra propia realidad. Porque ahora para poder ingresar dentro de una universidad, dice, bueno, ¿tú eres de una comunidad nativa? Sí, somos de una comunidad nativa. A ver, cántame una canción, o dígame un nombre en tu idioma, o prepárame cómo se dice todo esto. Entonces, ahora recién nosotros estamos tomando la importancia de esta universidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Creo que una vez más quiero agradecer a la señorita, ¿no? Que ella ha puesto su parte, que ha venido aquí para podernos hacernos entender nuestra propia identidad, lo que somos. Una vez más quiero agradecerles a este equipo que se viene trabajando. Esto que no se quede ahí, ¿no? Sino hay que darle siempre el avance. Y hay que inculcar más comunidades, ¿no? Y acá tenemos un hermano de Yanesha, que conoce muy bien nuestra Shani, ¿no? Que es de Pucharine. Creo que este es un equipo que se tiene que fortalecer. Desde aquí, una vez más, quiero agradecerles y darles la bienvenida, y eso quiero dejarle ya por aperturado a esta reunión que se va a llevar a cabo el día de hoy. Muchísimas gracias.